El problema que tenemos enfrente es la codicia. Y el día de hoy vamos a ver cómo vencer la codicia. ¿Cómo podemos nosotros vencer la codicia? La codicia es un problema del corazón. La codicia es un problema del corazón. Igual que el orgullo, igual que el egoísmo. Y el problema de esto, óiganme bien, y el problema de esto es que la codicia pasa desapercibida. Ese es el problema. El problema de la codicia, el problema de el orgullo, del egoísmo, es que pasan desapercibidos muy a menudo. Pasan desapercibidos. Por eso es que la codicia puede ser engañosa, puede ser tan mortal, porque nadie puede ver las intenciones de mi corazón, porque nadie puede ver las intenciones que hay en tu corazón. Nadie. Es engañosa la codicia. Es difícil, bastante difícil vencer los pecados que son obvios. Los pecados que la gente ve, que nosotros vemos, es difícil de vencerlos. Ahora imagínense los pecados que no podemos, que la gente no puede ver. Cuán difícil es poder vencer los pecados aún que la gente no puede ver. Ahora bien, los actos externos como la mentira, el adulterio, el robo, la idolatría, la transgresión del sábado son pecados difíciles de vencer, pero son pecados externos. El problema de la codicia es que hay algo en mi corazón que la gente no puede ver. Ese es el problema. Esa es la situación que se vive. Ese es el contratiempo que una persona puede tener. Ese es el problema que una persona puede tener. Ahora, yo no sé si usted ha tenido problemas con la codicia. No sé si usted ha tenido problemas con la codicia. No lo sé. Tendríamos que ser demasiado honestos con nosotros mismos. Tendríamos que ser demasiado honestos con nosotros mismos para poder reconocer si hemos tenido codicia o si tenemos codicia. Se necesita ser muy honesto con nosotros mismos. ¿Cómo podemos superar los pensamientos equivocados de la codicia? ¿Cómo podemos superar los pensamientos equivocados de la codicia? ¿Cómo los podemos vencer? Hay un texto que me gustó mucho, que de hecho viene en la lección de escuela sabática. Dice nuestra lección, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones que enfrentamos son humanas. O sea, se pueden vencer. No les ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. Las tentaciones son humanas y Dios es fiel y no los va a dejar que ustedes sean tentados más de lo que puedan resistir. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Todas las tentaciones son humanas. Todas las tentaciones son humanas. Todas las tentaciones son humanas. Y Dios es fiel. No los va a dejar que sean tentados más de lo que pueden soportar, sino que junto con la tentación, Dios nos dará la salida para que podamos resistir, para que podamos soportar la tentación. Aquí tenemos un texto interesante que nos ayuda a tratar de comprender, analizar cómo podemos vencer la codicia. Miren, el primer paso para vencer la codicia es
Elegir servir a Dios. Elegir servir a Dios. ¿Por qué decimos que el primer paso para vencer la codicia es elegir servir a Dios? La respuesta es sencilla. Porque ya dijimos que la codicia es considerada un ídolo, como idolatría. Repito, la codicia es considerada como idolatría. O sea, está al nivel de adorar a otro Dios. Por eso lo primero que debemos hacer es elegir servir a Dios, tal como lo hizo Josué. Josué 24:15 dice, elijan hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, mi decisión, Nemorio Machucho, hoy 2 de marzo, decide servir a Dios. Nemorio Machucho, hoy 2 de marzo, decide servir a Dios. Eso es lo que yo decido, servir a Dios. ¿Por qué decido servir a Dios? Porque reconozco que mi corazón es codicioso. Porque reconozco que mi corazón es codicioso. ¿Habrá alguien más aquí que reconoce que su corazón es codicioso? Y necesita hoy, 2 de marzo, elegir servir a Dios. Yo reconozco que mi corazón es codicioso y yo necesito hoy elegir servir a Dios. Yo lo necesito. Necesito servir a Dios. Porque mi corazón es codicioso. El primer paso es elegir servir a Dios. Segundo paso para poder vencer la codicia. ¿Cuál es el primer paso? Elegir servir a Dios. Segundo paso. Debemos aprender a orar diariamente por este problema. Hay que orar continuamente por este problema. Si usted sabe que tiene un problema con la codicia, o sea, usted tiene como una adicción a las compras. Adicción a las compras es codicia. Usted tiene problemas con las deudas, es codicia. Usted tiene problemas con endeudarse, es codicia. Entonces vamos a orar. Mateo 6:13 nos orienta y nos dice, no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. No nos dejes caer en tentación. Cuando sienta usted codicia, cuando sientas codicia por algo que sabes que no deberías tener, ese es el problema de la codicia. Acuérdense que hemos visto, hemos analizado cuál es el problema de la codicia. Es lamentablemente codiciar algo que no deberíamos tener. La codicia es querer tener algo que no deberíamos tener. Eso es la codicia. Es querer algo que no deberíamos tener. Ese es el problema aquí. O sea, el problema de la codicia es que es sentir el deseo de tener algo que no deberíamos tener, que no deberíamos tener. ¿Y por qué no deberíamos tener? Puede ser porque ya tenemos deudas. Puede ser porque no tenemos dinero a la mano para hacer esa compra. Puede ser porque tu pareja, tu esposo, tu esposa no está de acuerdo. Puede ser que tus hijos no estén de acuerdo, que tus amigos no estén de acuerdo. O sea, es algo prohibido que nos aferramos por tener, y entonces, lamentablemente nosotros caemos a pesar de que la familia, a pesar de que tu pareja no está de acuerdo. Tenemos que orar, Señor. Mira, sabes que siempre que pasan los vendedores de ollas, de ropa, de colchas,
Cuando voy a la tienda, cuando voy a la plaza y veo las cosas que allí venden, que allí tienen, lo primero que pienso es en comprar. Y mi excusa es que lo necesito. Lo necesito para la cocina, es que lo necesito para aquí, es que lo necesito. De verdad, Señor, tú sabes que sí lo necesito. Y cuando tu esposo o tu esposa te pregunta, ¿por qué lo compraste? Tu respuesta es que lo necesitamos, yo lo ocupo. Yo lo ocupo. Pero podemos aprender a orar y decirle, Señor, tengo un problema con la codicia. Tengo un problema con la codicia. Tengo un problema con la codicia. Esta mañana habrá alguien que quisiera orar y decirle a Dios, Señor, ayúdame a vencer la codicia. Ayúdame a vencer la codicia. Habrá alguien aquí que quisiera unirse a mí y decirle a Dios, Señor, ayúdame a vencer la codicia. Porque Dios está dispuesto a darte la victoria sobre la codicia. Dios está dispuesto a darte la victoria sobre la codicia. Pero tenemos que orar. No me dejes caer en la tentación. Ayúdame a salir de las deudas. Ayúdame a dejar de robarte los diezmos y las ofrendas. Ayúdame a dejar de robarte en mis diezmos y las ofrendas. Codicio lo que es tuyo, Señor, lo codicio, lo reconozco, pero ayúdame a vencer la codicia. Número 3. Número 3. El tercer paso para vencer la codicia está en estudiar la Biblia todos los días. Está en estudiar la Biblia todos los días. El tercer paso para vencer la codicia está en estudiar la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado los dichos para no pecar contra ti. Cuando tú necesites un consejo y abras la Biblia, Dios te va a hablar. Cuando tú estés pasando un momento difícil y abras la Biblia y estés estudiando la Biblia, Dios te va a dar el consejo que necesitas. Dios te va a dar el consejo que necesitas. Dios te va a dar el consejo que tú necesitas. Escuche bien lo que estoy diciendo. Dios te va a dar el consejo que tú necesitas. Pero si queremos vencer la codicia y no elegimos servir a Dios y no estamos orando por ese problema y todavía no estamos estudiando la Biblia para escuchar la voz, para escuchar los consejos de Dios, entonces, familia, tenemos un problema muy serio. Tenemos un problema muy serio. ¿Cuál es el problema? Que estamos en el terreno de Satanás. Si nosotros no hacemos estos pasos, estamos en el terreno de Satanás. Seguiremos cayendo ante la codicia. Seguiremos enojándonos porque nuestros vecinos, porque nuestra familia, porque el compañero de trabajo sí puede tener un celular caro y yo no. Sí puede comprarse ropa de marca y yo no. Sí puede comprarse estos tenis y yo no. Seguiremos peleando, discutiendo. Porque otros pueden comprar, pueden hacer y nosotros no. Jesús abordó el problema de la codicia. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Nosotros no dependemos de los bienes que traemos, porque nada trajimos al mundo y nada nos llevaremos. La vida del ser humano no depende de los bienes que posee, porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Finalmente, familia querida, ¿qué consecuencias provoca la codicia en tu vida? No sé si habrá alguien aquí que quisiera comentar. ¿Qué consecuencias provocó la codicia en tu vida? ¿Qué consecuencias provocó la codicia en tu vida? ¿Y qué lecciones puedes aprender de allí? Saben que mientras yo respondía a esta pregunta, ¿qué consecuencias provocó la codicia?
¿Qué consecuencia provocó la codicia en tu vida? Adela dice que hay caballeros que tienen muchas camisas, pantalones, corbatas y siguen comprando, aunque no se pongan, porque han visto que otros tienen. Sí, ese es el problema. Ese es el problema. Por eso les digo, tenemos que estar sometidos a Dios. Porque si no, cuando tú ves a un compañero de trabajo que anda bien vestido y no tiene un salario como el tuyo, y tú tienes un buen salario, ¿cómo le hace él para comprarse ropa? La codicia. ¿Qué consecuencias? Ahora, ¿qué consecuencias provoca la codicia en tu vida? Cuando yo analizaba esto decía, primero que nada, provoca compras innecesarias. La codicia en nuestra vida, en mi vida, provoca compras innecesarias. Provoca deudas. ¿Están de acuerdo conmigo? La codicia, la codicia, compras innecesarias, deudas, pleitos con la pareja. ¿Por qué? ¿Por qué lo compraste si no lo necesitamos? ¿Por qué te gastaste el dinero en eso que no necesitamos? O sea, ¿por qué quieres comprar esa ropa que no tienes? Más bien, ¿por qué quieres comprar esa ropa si tienes mucha? Y cuando nosotros vemos que falta la prosperidad, falta de prosperidad, en lo económico, falta de prosperidad en lo económico. Cuando tú ves, dices, ¿por qué no estamos prosperando? ¿Por qué no estamos prosperando? La respuesta tiene que ir en que probablemente estás codiciando el dinero de Dios. Estás codiciando el dinero de Dios. Hay un texto que quiero compartir con ustedes hablando de la codicia. Se encuentra en Ageo capítulo 1, versículo 6. Ageo 1, 6. Ese es el problema de la codicia. Dice la Biblia, ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor. Y los que trabajan por un jornal, lo reciben en saco roto. Y los que reciben su salario, su jornal se va en saco roto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la codicia? Hay falta de prosperidad en la casa. ¿Por qué? Porque estamos siendo infieles a Dios. Porque si nosotros tenemos problemas de deudas, compras innecesarias, lo más seguro es que nosotros, óigame bien, es que nosotros le estemos robando a Dios. Porque cualquiera de nosotros que le debe a Dios, que le roba a Dios, que codicia el dinero de Dios, le va a deber a todo el mundo. Cualquiera que es infiel a Dios en sus diezmos y ofrendas, codicia ese dinero y se lo gasta, va a tener deudas sin lástima. Lo va a tener, familia. Por eso, a veces el dinero no nos rinde, porque nuestro salario se va en saco roto. Si queremos, podemos vencer la codicia. Si queremos, podemos vencer la codicia. Y Dios está listo para ayudarme a vencer la codicia. No hay tentación que no sea humana, que no podamos vencer en el nombre de Jesús. No hay tentación que no sea humana y que no podamos vencer en el nombre de Jesús. Esta mañana hemos de orar, hemos de decirle, Señor, necesito vencer la codicia. Necesito vencer la codicia. Ayúdame, por favor, a vencer la codicia.
¿Quisieran unirse a mí para decirle a Dios, Señor, ayúdame a vencer la codicia? Únanse a mí para que le digamos a Dios, ayúdame a vencer la codicia. Sí, Señor. Ayúdame a vencer la codicia. Que así sea. Que Dios nos ayude a vencer la codicia. Padre de amor y de misericordia, te bendecimos y te alabamos porque para siempre es tu amor. Gracias porque tú nos das estos consejos, nos das tu palabra para decirnos dónde estamos fallando. Y hoy reconocemos que nuestro corazón está lleno de codicia. Hoy lo reconocemos, Señor. No vamos a ocultarlo. Hoy reconocemos que nuestro corazón es codicioso. Codiciamos la casa del vecino, de la familia. Codiciamos cosas que no deberíamos tener. Hoy lo reconocemos. Pero también nuestra oración es ayúdanos a vencer la codicia. Ayúdanos a ser felices con lo que tenemos. Ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos. Ayúdanos a disfrutar lo que sí tenemos. Ayúdanos a ser felices con lo que sí tenemos, en lugar de ser infelices por lo que no tenemos. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos que están aquí. Que tu Santo Espíritu nos ayude para elegir servirte hoy, para estudiar la Biblia todos los días y para seguir orando todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, familia querida, que mi Dios los bendiga, que mi Dios los acompañe en este día de actividades. Cuídense mucho. Si nos mantenemos orando, Dios te va a decir qué es lo que puedes comprar, qué es lo que puedes dejar de comprar. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Cuídense mucho. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite.